Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos. Sean bienvenidos en este día. Espero que estén bien, se estén cuidando, ¿sí? Cuidándose en sus casas, cuidándose en la calle, en el trabajo, lavándose las manos como corresponde. Así que lo mejor es cuidarse para prevenir. Hoy saludamos a algunos amigos, ¿sí? Hoy queremos saludar a Walter Afuria, a Daniel y Camila Núñez, a Viviana y a Daniel Peloso, ¿sí? A Chacho Martínez, a Gregorio Mercado y Eleonore Marín. Tengo una larga lista hoy para compartir con ustedes. También queremos saludar a Giselle Andrea Badani, a Marita Cabrera, a Cindy y Roger, ¿sí? Y también a Santi, el pequeño Santi, un abrazo para él, a Sandra Palacios y a Carlos Madrigal Álvarez. Un abrazo para todos estos hermanos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Vida para Todos. Recuerde poner su like para poder conocer su nombre o su seudónimo o apellido para poder saludarle. También recuerde que le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. La mejor manera de poder ver todos los videos que tenemos subidos en el canal es suscribirse. De esa manera usted tiene un acceso directo allí a nuestro canal. Muy bien. Vamos a ver. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por 40 años, Moisés vivió como un pastor oculto en el desierto de Madián. Hasta ese punto era tan humilde y a la vez muy pobre, puesto que él no era dueño de ningún tipo de posesión, quizás alguna posesión escasa que tenía. Pero las ovejas que él pastoreaba, por ejemplo, lo que nos dice que él era humilde y que no tenía realmente recursos, es que las ovejas que él pastoreaba no le pertenecían, sino que eran de su suegro, ¿sí? Y al pastorear las ovejas, nos cuenta este relato, que apacentando las ovejas de su suegro Jetro, dice, llevó las ovejas a través del desierto. Realmente un lugar muy desértico. Uno se pregunta, ¿por qué este hombre llevó las ovejas a un lugar donde no había nada? Probablemente no era por pasto, posiblemente era por algún tipo de manantial que se encontrara en la zona. Esa sería la razón por la que él estaba llevando las ovejas tan lejos de su hogar, tan lejos de su lugar, ¿sí? De la zona de Madián, y llevarla hasta aquel lugar en el monte Horeb, que más tarde es conocido como el monte de Sión, ¿sí? Dice, Moisés llevó las ovejas hasta este monte, el monte de Horeb, perdón, que más tarde es conocido no como Sión, sino como el monte Sinaí, el monte donde Moisés recibe las tablas de la ley de parte del Señor. Ahora, Horeb significa desierto o desolación. Allí no había nada. Eso nos da una idea, ya solamente el nombre
nos da una idea de lo que significa el lugar, de lo que implicaba el terreno. No fue solamente que Moisés vio la zarza ardiendo, pastoreando a las ovejas, se ve que algo le llamó poderosamente la atención, y no era una planta común que tomara combustión en el desierto, cosa que podría haber pasado, sino que realmente lo que le llamó la atención a Moisés era que la zarza ardía y no se consumía, ¿no? He dado dos interesantes asuntos, ¿no? En primer lugar, él ve la zarza que está ardiendo y que no se consume, ¿sí? La zarza no crujía, no disminuía el fuego, no había ramas que se enroscaran, no había ramas carbonizadas, ardía pero no se consumía. Eso fue lo primero que le llamó la atención, ¿no? Al acercarse, ya que para Moisés nada era normal, aunque él tenía mucha experiencia del desierto, recuerden que él estuvo en el desierto por 40 años, él podría haber pensado que era un espejismo temporal. No, su experiencia le decía que no era un espejismo. Tampoco su experiencia le decía que era el sol que reflejaba en algunas hojas o en alguna piedra de algún tipo, o algún tipo de algún campamento de beduinos que solían andar en la zona. Nada de esto parecía que era, porque indudablemente él tuvo que subir hasta una parte del monte, ¿sí? Un monte que tiene 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y él tuvo que subir hasta algún lugar y encontrarse con esta visión que tenía, ¿no? Lo que le llama la atención en primer lugar es la zarza. Cuando él llega, lo que le llama la atención es que Dios se manifiesta en medio de la zarza. Dios está en medio de una zarza y no solamente se manifiesta, sino que le habla. Eso es lo que le llama poderosamente la atención. Y cuando Dios habla, normalmente, para que le podamos prestar atención, para que pueda tocar nuestro corazón la palabra de Dios, tenemos que prestarle mucha atención. Es decir, que Dios de alguna manera a través de la zarza llamó la atención, la concentración de Moisés. ¿Para qué? Para que pudiera prestarle atención a la palabra y esta palabra realmente impactara en su corazón. Ahora, la zarza ardiente fue un fenómeno espectacular, ¿no? Tremendo, que se menciona en la Biblia, que capturó la atención de Moisés y también captura nuestra atención hoy. Pero no hay ningún cambio en ninguna persona si solamente arde una zarza y no está Dios. No hay ningún cambio si solamente arde la zarza y Dios no habla. Tiene que haber algo ahí para que realmente, ¿no? Realmente Moisés comenzó a cambiar hasta que recibió la palabra de Dios y salió de allí. Es decir, que la zarza no lo transformó. La zarza fue la manera como Dios lo incitó, lo atrajo, ¿no? En alguna manera lo atrajo, y las primeras palabras que escucha Moisés fueron las palabras dichas por Dios, fue su propio nombre. Moisés, Moisés. Esas fueron las primeras palabras que escuchó. Ahora fíjese, Moisés nunca había hablado con Dios. Jamás había hablado con Dios. No había tenido un encuentro de esta naturaleza con Dios en sus años, no en sus 80 años, nunca tuvo un encuentro con el Señor de este tipo. Ahora, se encuentra con Dios la primera vez y Dios lo llama por su nombre 2 veces. ¿Qué tan importante era Dios para Moisés y Moisés para Dios? ¿Sí? ¿Qué tan importante era Moisés para Dios para que lo llamara por su nombre? Eso realmente nos hace dar cuenta de la importancia que tenía, que a pesar de que él ahora no era nadie y no tenía nada, era un desposeído, un extranjero en esa tierra, un hombre que había huido después de un asesinato, y ahora Dios tiene un encuentro con él, un encuentro especial. Le habla, le dice Moisés, Moisés, y le da unas instrucciones. Apenas se encuentra, le da una instrucción, le dice, no te acerques. No te acerques, ¿no? Le pidió que guardara la distancia. Quiero que te quedes ahí donde estás. Parece que había una cierta distancia importante entre la manifestación de la zarza que ardía sin consumirse y donde Moisés estaba, porque Moisés indudablemente se iba a acercar a la zarza, que él quería verificar por qué razón la zarza no se consumía, y Dios le dijo, no te acerques. Quiero que te quedes ahí. Lo segundo que le dice Dios es, quita el calzado de tus pies. ¿No? Quita el calzado de tus pies. Le mandó a tener reverencia ante el lugar donde estaba. Y aquí es donde
tenemos que examinar un poquito en detalle el tema, porque Moisés estaba cerca de examinar la zarza cuando Dios lo detuvo. Realmente Dios lo detuvo y le dice, quédate ahí, no te acerques, detente en ese lugar. Ahora, la zarza ardiente, como dije, fue un fenómeno espectacular que capturó la atención de Moisés y en ese momento, debido a que Dios es demasiado santo para nosotros, para todo ser humano, Dios le dice, no te acerques. Quiero que guardes una distancia. Quiero que guardes una distancia. Hay una distancia entre Dios y los hombres, entre el ser humano, entre el hombre, entre la criatura, que es una criatura débil, que es una criatura pecadora, que es una criatura que vive en pecado, y un Dios que es 3 veces santo. Ahora, Él es santo. Y el lugar donde Él está es un lugar santo. No el lugar físico. Si Dios no estuviera, sería simplemente un lugar. Pero cuando Dios se manifiesta en un lugar, ese lugar se transforma en un lugar santo. Por eso es que ahora Moisés estaba parado sobre un monte santo, que más tarde es conocido ese monte, el monte Sinaí, es conocido como el monte de Dios, el monte de Moisés, el monte santo de Dios. Ahora, ¿por qué es conocido así? Porque Dios estaba ahí. ¿Qué estoy tratando de decir? Donde Dios esté, siempre será un lugar santo. Si Dios se manifiesta en un lugar, en una esquina, ese lugar es santo, porque Dios está ahí. Cuando Dios se vaya de ese lugar ya no es santo, es un lugar más. Pero mientras Dios esté en un lugar, ese lugar es santo. Entonces surge una pregunta para usted, querido amigo que estás escuchando, hermano que estás escuchando esta palabra. ¿Dónde debes estar parado hoy? ¿Dónde estás parado hoy? ¿El lugar donde estás parado está Dios? El lugar sobre el monte en que estás parado, vamos a llamarlo de esta manera, sobre el monte que estás parado. Moisés estaba parado sobre el monte, ¿sí? Sobre ese monte, el monte de Oreb, y ahí estaba Dios y ese monte era santo. Dios le dice, este lugar donde estás es santo. Moisés estaba en un lugar muy particular, ¿no? De tantos montes que había en la zona, porque Oreb estaba rodeado de otros montes, había varios montes en el lugar, ¿sí? Pero Dios le dijo, este lugar, este monte, este lugar es mío y aquí donde yo estoy es un lugar santo. ¿Saben? Donde Dios está se transforma en un lugar santo. Cualquier lugar que donde Dios se manifieste. Estamos en una campaña en el medio de una cancha de fútbol, de un estadio de fútbol y Dios ese lugar lo transforma en un lugar santo. Estamos en una calle, cortamos la calle para hacer una reunión, ¿no? Y ahí, en ese lugar, esa calle se transforma en lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios está. Dios está en ese lugar. Ahora, monte, con la presencia de Dios, habla de un lugar específico. ¿Cuál es el lugar donde Dios siempre se manifiesta? El lugar donde Dios siempre se manifiesta es la iglesia. Ese es el monte de Dios ahora. El lugar santo de Dios es la iglesia. Ahora, en ese lugar santo, ¿sí? Ese monte, vamos a llamarle monte, hay muchos montes, no hay un solo monte, pero hay un solo monte donde Dios se manifiesta. Hay muchos montes, pero un solo monte donde Dios se manifiesta. Ahora, muchos montes tratan de captarte y te dicen, vení a este monte, que este monte es el mejor. Porque aquí tenemos esto y esto y esto y esto y te ofrecemos un montón de comodidades, un montón de cosas para que vengas a este monte. Es decir, hay una oferta y una demanda. Están las personas que andan buscando el monte, que andan buscando el lugar, ¿no? Donde Dios se manifiesta y según la percepción de ellos, ese es el monte, porque es un lindo edificio, porque tiene buenas sillas, porque tiene buenos asientos, porque está muy accesible, porque allí es bonito todo, porque los horarios me convienen y decimos, esta iglesia me sirve o este monte me sirve. Pero esa es nuestra percepción. Mi pregunta es, en ese monte, en ese lugar, ¿está Dios? Si está Dios es un monte santo. Si no está Dios es un monte, es uno más. Moisés no estaba parado en cualquier monte. Cuando Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque este lugar es lugar santo, está hablando de ese monte, este espacio es un lugar santo. Donde Dios está es un lugar santo. Por eso tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Para que el monte donde yo esté parado, donde estés parado, ¿no? Porque hay mucha gente que está parado en el lugar donde no está Dios. Ahora,
para que considerar que el monte donde yo estoy parado tiene que haber algunas consideraciones, tiene que haber algunas cosas. En primer lugar, allí debe estar Dios. En ese monte estaba Dios. Dios estaba ahí. Más adelante, en el mismo capítulo 3, le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo estoy aquí. Por eso el lugar era santo. Tiene que estar Dios. En el monte donde vos te estás parado, donde vos tenés que estar parado, Dios tiene que estar. En segundo lugar, tiene que haber palabra. Dios le habló a Moisés. Dios le dio indicaciones a Moisés. Dios le dio instrucciones a Moisés. En ese monte donde estás ahora, en ese monte tiene que haber palabra. Si no está palabra, si no hay palabra y no está Dios, ese no es un monte que tiene que estar. Tiene que haber, en tercer lugar, manifestaciones de Dios. Tiene que ser palpable. Allí estaba el fuego de Dios. Era palpable. La zarza ardía, no se consumía. Tiene que haber voz de Dios. La voz de Dios en ese lugar era audible. Dios hablaba. En un lugar donde Dios está, uno tiene que escuchar la voz de Dios, audible o a través de la palabra o a través de la profecía. Y tiene que haber espiritualidad. Y había espiritualidad porque le dijo, esta tierra es santa, esta tierra es espiritualmente santa. Zarzas puede haber en muchos lados. Zarza hay en todos lados. Arden y arden y arden. Pero si arde la zarza y Dios no está, simplemente es una zarza. Simplemente es un monte. Porque además de la zarza, debe estar Dios. Debe estar su palabra. Debe estar su presencia manifestada. Muy manifestada. Entonces, quiero concluir de esta manera diciéndote esto. Mira, ¿en qué monte estás parado? ¿Cuál es el monte en el que estás parado? Horeb era el monte de Dios. El monte de la manifestación, el monte de la presencia, el monte donde Dios habla, el monte donde Dios da instrucciones, el monte donde Dios llama, el monte donde Dios cambia a las personas. Ese es el tipo de monte en el que tenés que estar parado. Por eso la pregunta es, ¿sobre qué monte estás parado hoy? Vas a ser atraído por muchas luces, como Moisés. Dios utilizó la zarza ardiendo para atraerlo nomás. La zarza no era milagrosa. Eso fue simplemente la atracción para Moisés. Realmente lo que Dios quería era que fuera a un lugar determinado para poder tener un contacto con Él. Solamente debe ir, solamente debe pararte, solamente debe vivir donde Dios esté, donde Dios se manifieste, donde Dios hable, donde haya palabra. Ese es el lugar. Donde haya una manifestación creíble, donde los enfermos se sanen, donde las personas sean liberadas, donde los demonios huyan de aquellos que están siendo liberados, donde haya gente obedeciendo el llamado de Dios, donde haya santidad, pureza, lealtad. Ese es el monte de Dios. Si eso no está, si eso no sucede en el monte donde estás en el monte equivocado. Hay mucha gente que hoy está mal parada y está tambaleante. Está tambaleante, ¿no? Porque están en montes donde son lindos. Son lindos montes, hay comodidad. Son altos. Son hermosos. Tienen nombre, buen nombre, hermosos nombres. Pero no significa que Dios esté. Todo puede ser hermoso, pero si Dios no está, no importa cómo sea el monte. Tenés que hacer como hizo Moisés. Subir y pararte en el monte de Dios. Subir y pararte en el monte donde Dios se manifieste, donde Dios hable, donde haya palabra, donde haya manifestaciones palpables, audibles y sea un lugar espiritualmente santo. Eso es lo que cambia a las personas. Porque si estás en el monte equivocado, vas a estar ahí por tradición y vas a decir, mi abuelita venía acá, mi mamá vino acá, mi papá vino acá, mi familia, las generaciones vinieron acá. Pero si en ese lugar no está Dios, Dios no tiene palabra, ahí no hay palabra, no hay manifestaciones de Dios, yo diría que cambies de monte. Busca un lugar donde esté Dios, donde haya palabra y donde Dios se manifieste. Ese lugar es el monte de Dios, porque si Dios está ahí, Dios va a cambiar como cambió a Moisés. Sin importar, Dios cambió a Moisés. En una sola entrevista Dios lo cambió a Moisés. ¿Por qué? Porque donde está Dios, Dios cambia a las personas. Amén. Dios cambia a las personas.
Él te va a abrir los ojos. En ese lugar Él te va a abrir los ojos. Ahí vas a comprender el valor de tu vida, lo que vales, para qué naciste, el propósito, la misión que tienes por delante. Vas a entender eso. Y vas a dejar de huir de monte en monte. Hay personas que andan de monte en monte. No estés ahí por tradición, como dije. No estés ahí por tradición. Tenés que darle sentido, tenés que darle orientación a tu vida. Por eso te pido ahora en el nombre de Jesús, sube al monte de Dios. Dice el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dile esta tarde al Señor, Señor, yo voy a subir al monte, porque necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito ser renovado, necesito ser purificado, santificado. Yo voy a subir al monte de Jehová. Sube al monte donde esté Dios, y allí tu vida cambiará para siempre. Que el Señor te bendiga. Será hasta mañana. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.